Lo anunciado, ya estamos en comunicación y le agradecemos la amabilidad que siempre tiene con RCR al doctor Luis Durán, presidente del Partido Morado. Qué gusto saludarlo, mi estimado doctor Durán, muy amable, qué gusto de conversar con usted. Querido José, muchísimas gracias por la invitación y para mí también es un placer y un honor conversar con ustedes. Quiero recordar simplemente que en este momento difícil del país, los medios de comunicación como el que tú participas y otros más están siendo testigo de lo que realmente está pasando, ¿no? A diferencia de eso, hay otros que están negando la realidad de lo que pasa en el país y lamentablemente no están demostrando aquellos valores fundamentales del periodismo. Pero aquí estoy y a la orden. ¿Cómo está analizando precisamente esta situación de inseguridad ciudadana y el avance sistemático del crimen organizado y paralelamente el accionar del gobierno frente a este tema? Sí, mira, han confluido una serie de elementos distintos para el aumento de la inseguridad ciudadana. El fundamental y el que está en manos de todos nosotros es la falta de adecuado control por parte del Estado. En mi opinión, lo que está pasando es que los partidos que están en el Congreso de la República tienen una serie de agendas e intereses menores que están coadyuvando a bajar el nivel de respuesta que tiene el Estado frente a estas mafias, frente a estas organizaciones criminales. Lo digo porque se han encargado de relativizar una serie de normas de carácter penal, de carácter civil, que estaban ayudando a una lucha mayor contra esto. No quiero, digamos, nombrarte todas ellas, pero estamos hablando de cuestiones vinculadas a las normas del Código Penal, estamos viendo cosas vinculadas a la Fiscalía y al uso del poder Judicial de ciertos instrumentos que le permitían actuar. ¿Y por qué lo hacen? En mi opinión lo hacen porque creo que hay una infiltración de una serie de valores e intereses menores en estos grupos que están en el poder hoy día. Si a eso tú le sumas que quien debe dirigir la política de control interior y de defensa de los ciudadanos es el gobierno nacional y en este caso la señora Boluarte y sus ministros, y tú ves que sus ministros, especialmente el del interior, están dedicados a cubrir una serie de elementos y rastros de persecución del delito que se está haciendo desde la Fiscalía contra el gobierno y contra sus autoridades, en lugar de estar luchando realmente contra los problemas de los ciudadanos, encuentras el cóctel perfecto para lo que está ocurriendo. En mi opinión, y lo quiero decir claramente, este no es un problema solo estructural, porque el problema de la violencia estructural estaba puesto. Aquí le hemos agregado dos elementos: la inoperancia e incapacidad del Poder Ejecutivo y por otro lado, la serie de medidas y agendas menores que tiene el Congreso en este pacto mafioso que han hecho, que no están ayudando en todo esto, ¿no? Y claro, el punto de fondo es que esto hace mucho daño al ciudadano común y corriente. Cuando una sociedad no tiene seguridad personal, las personas no pueden cuidar o dejar que su vida circule libremente en su cotidiano existir, entonces lo que va a pasar es que estamos tan desprotegidos, tan inseguros que la gente se hartó. Se hartó, creo yo, y está empezando a reaccionar de las miles de maneras y situaciones que tenemos para hacerlo. Recuerda tú, José, que se criminalizó las marchas en este gobierno, desde los gobiernos anteriores. Se empezó a decir que las personas que salen a la calle a protestar son personas que no cubren el orden y eso no es verdad. Y además se asesinaron a casi 50 personas y nadie ha respondido ante eso. Eso hizo que la sociedad no reaccione, pero ya cuando le tocas el elemento más central, que es la seguridad de su vida y de su familia, las personas entienden que esto no debe ir para más. En esa línea de análisis que usted traza, mañana el Congreso ve 4 mociones de censura presentadas contra el ministro del Interior. ¿Cómo mira usted este tema? ¿Cree que puede ser censurado el ministro del Interior Santibáñez o simplemente es un juego para generar una suerte de expectativa que finalmente será ratificado Santibáñez? Mira, pasó con las normas sobre detención preliminar anteriormente y con otras. Lo que hace el Congreso, como está en una fusión existencial con la presidenta, lo que hacen es juegan con las expectativas de los ciudadanos. Y entonces plantean una serie de medidas aparentes para que la gente asuma que eso está bien, pero al final tienen acuerdos detrás. En mi opinión, el ministro actual del Interior no va a ser censurado, porque no quieren hacerlo.
¿Y por qué no va a ser censurado? Eso es lo que tenemos que preguntarles a los congresistas. Hay que recordar uno a uno a estos señores congresistas, porque creo que tienen parte de protección por el propio gobierno de ciertas prebendas o acciones que realizan en sus distintas áreas, en sus actividades. No en vano, fíjate, José, aparece hoy día en los medios de comunicación una foto de una reunión a puertas cerradas entre personal del Ministerio del Interior discutiendo, conversando con ciertos congresistas y cabezas de bancadas. Eso te muestra un poco el estado de la cuestión. Y frente a esta situación que es de burla, como ya lo ha sido, como te digo, las normas que queríamos los ciudadanos que se rechacen, lo que ha pasado es que hay una reacción por parte de la sociedad civil para salir a marchar y decirle a este gobierno y a este Congreso que no jueguen con la gente, que realmente se comprometan a hacer las cosas de otra manera y a decirles que ellos son parte del problema. Yo creo que hay un sentimiento ciudadano para que se vayan todos, que se vayan todo a esta forma de gobernar, esta forma de hacer leyes, esta forma de generar una situación de inestabilidad para el ciudadano que nos están llevando estos políticos. Espero que escuchen y espero que mañana hagan bien su tarea para lo que fueron convocados por la nación y no sigan actuando en este pacto de colusión, en mi opinión, entre el gobierno y esos partidos políticos que están en el Congreso. Ahora, usted ha señalado de manera puntual esa corresponsabilidad que existe en un manejo adecuado o una falta de política clara frente a la inseguridad ciudadana de parte del Ejecutivo y de parte del Congreso de la República. ¿Cómo analiza lo que ocurre en otros estamentos o en otras entidades, ¿no? El alto grado de corrupción. Y eso hay que decirlo abiertamente, ¿no? Por ejemplo, los gobiernos subnacionales. Hay mucha corrupción. También otras entidades que son adscritas a distintos portafolios también se presenta. La Administración de Justicia no está ajena a eso. Entonces, ¿cómo contrarrestamos esta situación donde la corrupción ha cruzado transversalmente y se convierte en una suerte de alfil, de peón del crimen organizado? Y mira, yo creo que hay un problema acá de liderazgo institucional muy grande. Si tú revisas, la mayoría de los alcaldes y gobernadores en el Perú son de los partidos que forman parte de este cogollo, de esta coalición en el Congreso. Todos esos liderazgos, en mi opinión, no tienen un interés mayor de servir a la patria, no se han comprometido con las grandes transformaciones que tenemos que hacer, sino que están medrando del poder donde están. Llegan, se instalan y empiezan a hacer una serie de coordinaciones, de experiencias mafiosas, de relaciones mafiosas entre ellos y con otros. Y esto, fíjate José, es muy importante de decirlo. Y la corrupción, como tú bien has dicho, está a la base de esto. La corrupción es un gran problema para el país, especialmente para los más débiles en dos sentidos. Si tú revisas, las personas comunes y corrientes tienen que generar costos de pago de coimas cuando van a un hospital, cuando van a un ministerio, cuando se relacionan con la policía. Todo el mundo les pide una mordida para que Así les es. puedan hacer las cosas. Eso es como el peor impuesto para la gente pobre. Pero además, las grandes coimas de las grandes empresas que medran del presupuesto público con estos políticos que se han adueñado del Estado generan un problema muy fuerte de hueco en el presupuesto. Y eso evita que el dinero que todos pagamos como contribuyentes vayan al servicio de las necesidades públicas. Entonces es un círculo vicioso tremendo. ¿Cómo acabar? Yo creo que hay que hacer tres cosas radicalmente. La primera es que creo que hay que hacer una seria reforma de partidos políticos. Los partidos políticos no pueden estar integrados por personas que tienen sentencias. Los dirigentes de los partidos políticos no pueden ser personajes sentenciados, porque eso hace que sea un club. Segundo, tenemos que volver a establecer requisitos de viabilidad para los partidos, pero eso no lo va a hacer este Congreso. Esto lo tiene que hacer un nuevo Congreso, un nuevo orden de cosas donde haya personas que tengan claridad de que hay que construir la institucionalidad, pero hay que hacer una segunda cosa. Y esto es muy importante, en mi opinión, muy, muy importante. Necesitamos recuperar un- una gestión del estado público de las cosas de manera técnica. Me explico. Necesitamos una carrera administrativa en el Estado. Servir no ha cumplido sus funciones. Tiene que ser modernizado, tiene que cambiar. Y así hay una serie de elementos. Pero lo más importante, José, es que necesitamos recuperar el control de
de la policía en la sociedad. Y eso no se va a hacer poniendo más gente ni medidas de este tipo como la quieren hacer, sino que tiene que hacerse de una forma radical. Necesitamos empezar un nuevo cuerpo de policías que trabajen desde la inteligencia. Necesitamos construir un nuevo modelo que haga que las cosas sean radicalmente distintas, porque estamos poniendo en juego todo el país. Y finalmente, creo que la cuarta medida de urgencia que se tiene que hacer es que hay que derogar esas, yo he contabilizado 35 leyes que han hecho en este Congreso que tendrían que ser derogadas porque le hacen daño al país. Leyes que atraviesan una serie de cuestiones desde la administración pública, pasando por las relaciones con los privados que deben desaparecer porque están generando huecos de ineficiencia y huecos de ventajas y prebendas para ciertos grupos. Si tú desapareces esas leyes, si tú reconstruyes el sistema de control policial en el Perú, si tú logras establecer el mérito en la administración pública y logras controlar a los partidos políticos para que estos sean espacios de virtud y no de decadencia como son hoy, creo que podríamos avanzar. La siguiente pregunta, seguramente José, será: ¿y cómo logramos esto? Pues la única forma de lograrlo es a través de los votos. Necesitamos ganarles a estos señores, este grupo de partidos que están amordazados ahí entre ellos en las elecciones del 2026. Para eso, la persona, los partidos, los ciudadanos necesitan unirse en establecer una propuesta clara y distinta que nos lleve a un cambio radical de lo que estamos viviendo. Si seguimos como estamos, José, lamentablemente yo creo que la deconstrucción del Estado peruano y de la sociedad va a ir a pasos agigantados y lamentablemente vamos a tener que reconstruir luego de maneras mucho más complicadas, porque a más Así es. deterioro, más necesidad de reconstrucción radical y menos capacidades desde la sociedad civil. Por eso es importantísimo que los ciudadanos tomen conciencia de esto, José. Y yo creo que lo están tomando, pero la gente ha vivido tanta violencia por parte de los políticos que todavía está en una fase de incredulidad sobre los cambios. La única forma es enterándose, actuando y participando en política. No hay otra forma, yo no veo otra, José. Necesitamos un decidido apoyo a que estas cosas funcionen bien. Muy bien, doctor Luis Durán. Yo le agradezco como siempre la amabilidad que he tenido, con el compromiso de tenerlo próximamente para hablar un poco ya del Partido Morado, cómo se está trabajando ya con miras a las elecciones generales 2026. Le agradezco la gentileza, ha sido un Eh, gusto. Muchas gracias. Solamente dame un minuto porque quiero Sí, alzar mi voz de protesta profunda contra el exabrupto del señor López Aliaga hoy día de decir que el Partido Morado es un partido de ladrones. Ese señor va a tener que responder por lo que está diciendo. Y más bien, él tendrá que decirnos cómo está haciendo sus actitudes incompetentes en la ciudad de Lima. Pero le digo desde aquí que el Partido Morado ni es un partido de ladrones, ni es un partido que quiere la violencia en el Perú. Al contrario, el Partido Morado quiere que las cosas vayan muy bien, pero eso no va a funcionar si los ciudadanos no participan. Nuestra manera de entender el mundo, nuestra manera de actuar es radicalmente íntegra en el sentido de que son las personas, los ciudadanos, claro. los que merecen el gobierno, no unas élites, no un grupo de privilegiados que estén ahí. Por lo tanto, te digo claramente, este señor va a tener que responder por las cosas que dice. Es verdad que tiene suelta las cosas por decir, tiene algunos problemas, es muy locuaz, no dice las cosas claramente, pero ¿hasta qué punto vamos a permitir que una autoridad como un alcalde haga política, utilizando su actitud, no trabaje en favor del país y ni de la ciudad y encima ofende y le falte respeto a los demás? Claro. Esto no tampoco puede continuar. Quiero hacer esa protesta en tu programa. Muchísimas gracias. Gracias.